Las palabras tienen poder. Yo quiero invitarte a que tú uses ese poder que Dios te dio, que es el poder de la palabra, para manifestar la vida de tus sueños. Y yo te puedo asegurar que el poder de la palabra y repetir una palabra con fe, una oración, a mí me salvó la vida cuando hice mi travesía para llegar a Canadá. Y yo te aseguro que si tú lo empleas en tu vida va a cambiar por completo. Cuando tú repites una afirmación, una palabra de fe, un salmo, una oración, esto fortalece tu fe, te da más confianza. Tu mente se enfoca en nuevas posibilidades y está demostrado cuando repites una afirmación, una palabra que te hace sentir una emoción, que te hace sentir fe. Esto reprograma tu mente subconsciente. Y lo que tú pones en tu mente subconsciente se hará realidad. En la Biblia se menciona muchas veces el poder de la palabra. En el libro del Génesis dice, Dios dijo y se hizo. En el libro de Proverbios dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Jesús también habló del poder de la palabra cuando dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás juzgado. Quiero invitarte a que practiques estas afirmaciones con fe. Joseph Murphy, el autor de uno de los libros mejores vendidos del mundo, El poder de la mente subconsciente, aseguraba que podemos reprogramar nuestra mente subconsciente usando el poder de la palabra. Lo que sucede, amigos míos, es que albergamos en nuestra mente un montón de creencias limitantes que ni siquiera somos conscientes que las tenemos. A veces tenemos un deseo, pero pensamos, no soy merecedor de ese deseo. Dali, pero yo sí creo que yo me lo merezco si yo lo he pedido. En el fondo, tenemos creencias limitantes que se albergan en nuestra mente subconsciente. Sucede que nuestra mente subconsciente no sabe identificar cuando algo es real o cuando algo es producto de la imaginación. Y es por eso que cuando tú pronuncias estas afirmaciones, tú las hagas con fe, y créeme que estas afirmaciones han sido diseñadas por sus autores para que cualquier deseo que tenga tu corazón se haga realidad. Y yo me he tomado la tarea en los últimos 2 años, no es que lo hice el mes pasado, no. He estado estudiando toda la obra de la mayoría de los autores del Nuevo Pensamiento y he escogido minuciosamente, con mucho cuidado, y lo he hecho con mucho cariño para ti, estas afirmaciones que las he pronunciado y automáticamente siento un cambio en mi vibración, en la forma en la que me siento. Y estoy convencida que vas a sentir lo mismo. Como te decía, tenemos un montón de creencias que no sabemos que las tenemos. A veces decimos quiero dinero, pero en el fondo tú piensas que el dinero te va a traer problemas, que cuando tengas dinero la gente te va a pedir. O piensas que cuando tengas dinero la gente te va a robar. Y estas creencias no sabemos que las tenemos. Y si hacemos un análisis profundo de nuestras creencias, nos vamos a dar cuenta que tenemos sentimientos, que guardamos rencores, cosas que a veces ni conocemos que están albergadas en nuestra conciencia. Pero si somos capaces de hacer un análisis profundo de nuestra vida, podremos entender muchas cosas y por qué muchos de nuestros deseos no se cumplen. No te preocupes, porque lo que va a suceder es que estas afirmaciones van a sembrar una semilla en tu mente subconsciente. Dios no necesita que digamos afirmaciones. Dios no necesita que escribas tus deseos. Dios sabe los deseos de tu corazón. Y Dios lo único que te pide es que creas, porque Dios nos hizo creadores. Sí, Dios puso divinidad en ti. Y mi propósito de vida es demostrarte que tú estás aquí para tenerlo todo. Y al igual que aquella niña cubana que no tenía nada, hoy está aquí diciéndote que sí es posible tener la vida de tus sueños, tú también puedes lograrlo. Muchas de estas afirmaciones que te voy a compartir para que las repitas todos los días y para que lo hagas con fe, y verás cómo cualquier deseo que tiene tu corazón no tardará en manifestarse, han sido escogidas del libro de Florence Scovel Shinn, Tu palabra, tu varita mágica. Este libro se basa en la idea de que nuestras palabras tienen poder y que cada palabra que se dice con intención es un decreto que se expresará en la realidad. En este libro,
Florence hacía la historia de un padre y su hija. El padre decía, siempre pierdo el autobús. Y la hija decía, el autobús espera por mí. Y ella pone este ejemplo para que nos demos cuenta que lo que decimos se expresa. A veces decimos, nunca tengo dinero, nunca llevo a fin de mes. O a veces estamos hablando de las peleas que tenemos. A veces estamos hablando de cosas feas. Quiero que te hagas consciente que cada cosa que tú dices es un decreto, es un mandato que tú le estás dando al universo. Y esta autora también contaba del hombre que quería un préstamo del banco, pero siempre decía, el banco no me lo va a prestar porque yo no tengo las cualidades, yo no tengo lo que se requiere, yo no tengo el crédito. Y fíjense cómo ese hombre va a ver a Florence y Florence le dice, ve al banco que ahora sí te lo van a dar. Y ella le da una afirmación a lo que ella llamaba un tratamiento. ¿Cuál era el tratamiento? Decir una palabra con fe. Lo que Dios tiene para mí se expresa ahora en mi realidad. Y cuando tú dices eso, tú estás diciendo, yo soy merecedor, mi deseo se va a cumplir. Esto, amigos míos, es muy poderoso y es algo que yo te aseguro porque yo lo he probado en mi vida, porque todo lo que yo tengo hoy, y no estoy hablando solo de cosas materiales, mi familia, paz, amor, prosperidad, unión, es gracias al poder de la palabra. Y no es fácil porque todos dudamos, todos decimos cosas que no tenemos que decir, pero debemos de trabajar en hacernos conscientes que nuestra palabra tiene poder y que el subconsciente obedece órdenes. Es la mente que está por debajo de lo consciente. Es esa mente que está trabajando incluso cuando duermes. Puede que no tengas nada, pero si tú piensas, Dios me puso aquí para algo más grande, yo voy a manifestar la vida de mis sueños. Si tú te sientes merecedor, lo vas a lograr, porque tu mente te va a alinear, esa mente subconsciente te va a alinear con las posibilidades. Y a veces tenemos las cosas enfrente y no las vemos porque nos programamos para lo negativo. Si tú dices, yo soy pobre, no, en mi familia todo el mundo ha sido pobre, no, en esta familia no hay ricos, no te vas a alinear con las oportunidades. Pero si tú tienes una mentalidad positiva, no importa dónde estés, vas a prosperar. Yo estaba en Cuba y un día yo decidí cambiar mi mentalidad. Empecé a estudiar marketing, negocio, me empecé a alinear con muchísimos clientes. Y cuando yo salí de Cuba, yo tenía un negocio tan próspero que tenía personas que trabajaban para mí. Ya me había hecho muy conocida. En Cuba nadie sabía de marketing, nadie sabía nada de eso. En Cuba hay unas bicicletas que te puedes sentar al lado, creo que en otros países de Latinoamérica también hay, que se llaman bicitaxis. Entonces yo creé tarjetas con el nombre de mi negocio. Y entonces iba a ver a esos bicitaxis y les decía, le arreglo el pelo a tu hija y a tu esposa gratis, por tal de que a cada persona que se siente en este bicitaxi, usted le dé mi tarjeta para que vaya a mi salón, a mi peluquería. Y así lo hice. Mi peluquería siempre estaba llena y tuve un negocio muy próspero hasta que decidí emprender mi viaje y salir de Cuba. Quiero que sepas que tu mentalidad lo es todo. Dios te puso aquí divinidad. ¿Qué estás haciendo con este poder que Dios te dio? Dali, es que lo veo todo perdido, no sé qué hacer. Usa el poder de la palabra. Y es por eso que he creado estas afirmaciones para que las repitas todos los días. Si ya estás aquí, hazlo. Porque te aseguro que esto va a cambiar tus creencias. Vas a sentirte merecedor. Vas a sentirte cada día más cerca de tu deseo, te vas a alinear con las posibilidades, te van a separar una silla en una mesa que ni siquiera sabías que existe para ti. Porque yo te aseguro que todo es posible para el que tiene fe. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a escoger un deseo, cualquier cosa. Puede ser en torno a una relación, puede ser algo material que quieres obtener, puede ser un ascenso en el trabajo, puede ser que necesites abundancia, cualquier deseo que tenga tu corazón. Y vas a sentarte a reflexionar en tu deseo. Vas a ser claro o clara en esa decisión, en ese anhelo que tú tienes. Todos los días, antes de repetir estas afirmaciones, te pido que pienses en tu deseo como si fuera realidad. Que cuando tú repitas estas palabras, te concentres, que esas palabras, esas afirmaciones que tú estás haciendo, las estás haciendo acerca de ese deseo. Lo que va a suceder es que estas palabras van a ir a tu mente subconsciente. Vas a poner esa semilla de que tu deseo ya se cumplió. Y con tu mente, tú puedes modificar tu realidad. Con tu mente puedes influir en las situaciones
incluso en las personas a tu alrededor. Y mientras estés practicando estas afirmaciones, que como te expliqué, las he seleccionado minuciosamente porque de estos 3 autores, Joseph Murphy, el autor del Poder de la Mente Subconsciente, Connie Méndez, que tiene un libro maravilloso que se llama Te regalo lo que se te antoje, además del librito azul, Metafísica 4 en 1, y Florence Scovel Shinn con Tu palabra, tu varita mágica, además de El juego de la vida y cómo jugarlo, y El camino mágico de la intuición. De todos estos libros yo hice una selección de estas afirmaciones que te van a ayudar a manifestar cualquier cosa que desees, cualquier anhelo que tenga tu corazón. Ahora, cuando tú repitas estas afirmaciones, vas a ir creando una vibración, te vas a ir alineando con ese deseo, se va a ir cultivando en ti que eres merecedor, que Dios te lo quiere dar y que lo vas a recibir, hasta que eso se va a asumir como una verdad y tú lo vas a creer y vas a estar convencido. Y cuando tú seas capaz de asumir tu deseo como una realidad, que se dice fácil, pero es un proceso, cualquier cosa que desees se va a manifestar. Ahora, no te sabotees a ti mismo o a ti misma. A veces quieres algo, no, yo sé que Dios me va a dar la abundancia, yo sé que el dinero va a llegar. Pero, mami, no, si no tengo dinero, no, si lo que tengo es deudas, no hagas eso. Fíjense esta pequeña historia que te voy a hacer bíblica. El profeta Eliseo va a un pueblo y una viuda lo recibe. Esta viuda no podía tener hijos y como esa viuda fue buena de corazón con Eliseo, Eliseo ora por ella y ya ella tenía dinero. Tenía influencia, pero no tenía ese hijo. Y ese deseo se le hace realidad a esta mujer y ella está muy feliz. Pero un día el hijo se le enferma y le dicen, tu hijo murió. Y ella dice, necesito ayuda. Y se monta rápido en su caballo y empieza a cabalgar a ver a Eliseo, ese hombre que había orado por ese deseo. En el camino se topa al ayudante o criado de Eliseo y este joven le pregunta qué pasa, para qué busca el profeta. Y esta mujer no le dice el problema que estaba teniendo. Fíjense qué secreto bíblico tan grande se revela en esta historia. Esa mujer no usó el poder de la palabra para sabotear la fe tan grande que ella tenía de que Eliseo le iba a ayudar a salvar a su hijo. Ella no le importó que le dijeran que su hijo estaba muerto porque ella tenía fe. Y la fe es una convicción tan grande que, como dijo Jesús, le dirás a esa montaña que se mueva y se moverá, porque es la capacidad de ver lo que otros todavía no ven. Y porque yo tengo una fe muy grande, es que dedico mi vida a enseñarte que si usas el poder de la palabra, vas a lograr cualquier cosa que desees. Ahora, cada afirmación que leas tienes que decirla con total convicción, debes de declararla con sentimiento y con gratitud, porque todo lo que repetimos con fe se va a empezar a manifestar en nuestra realidad. Les voy a compartir las afirmaciones tal como yo las practico y debes de hacerlo con convicción y con fe, como si estuvieras haciendo declaraciones de tu vida. Tú estás hablando de tu deseo y tú estás hablando de que tú eres merecedor. Y dilo con entonación, con fe y con emoción. En este momento despejo toda duda de mi interior y estoy totalmente convencida de que mi deseo se ha hecho realidad. Agradezco profundamente porque mis oraciones han sido respondidas. Trabajo en armonía con la inteligencia infinita y mi camino es más fácil y próspero. Lo que Dios ha hecho por otros, Él lo puede hacer por mí y más. Dios camina delante de mí, por eso la batalla está ganada. Dios no puede fracasar. Yo tampoco puedo fracasar porque Él me sustenta. Estoy totalmente convencida que mi deseo se ha hecho realidad y en este momento lo recibo bajo la gracia divina. Todo deseo que habita en mi corazón proviene de la mente de Dios y lo acepto tal y como es. ¿Y por qué es muy importante entender esto? Es necesario repetir esta afirmación porque esto tiene un poder que va a cambiar nuestras creencias limitantes. Todo deseo que habita en mi corazón es producto de la mente de Dios. Porque el deseo que tienes tú no lo tiene otra persona. Y es por eso que debes de aceptarlo tal y como es. Todo deseo que habita en mi corazón proviene de la mente de Dios. Y lo acepto
tal y como es. Nada puede oponerse a mi bienestar, porque nada obstaculiza a la mente de Dios. Pongo mi deseo en las manos de la sabiduría infinita y permito que la idea divina se realice ahora en el reino de Dios. Mi enemigo aparente se convierte en mi amigo y en un eslabón dorado en la cadena de mi bienestar. Todo está preparado para que se exprese la acción divina y llegue a mí el bienestar que por gracia me pertenece. Las condiciones son las mejores para que se exprese mi deseo de manera mágica y perfecta. Alejo de mí toda duda y toda situación inarmónica. Lo que parecía imposible llega ahora a mi vida. Los 4 vientos soplan para mi bienestar y mi éxito infinito. Los obstáculos desaparecen de mi vista y estoy en total equilibrio, armonía y magnetismo. Mi fe es como el agua que riega un desierto y hace que aparezca un rosal. Estoy en el lugar indicado para mí, el cual nadie más que yo puede ocupar. Dios es el único poder y ese poder está conmigo. Atraigo hacia mí mi propio bienestar. He dejado el pasado atrás y ahora vivo el maravilloso presente. Solo hay un plan. El plan de Dios y ahora se realiza completamente. Puedo ver el camino que Dios tiene preparado para mí. Recibo la bendición que me ha dado. Los muros de la carencia y la demora se derrumban y ahora entro en mi tierra prometida, bajo la gracia y de manera perfecta. He preparado un PDF para ti completamente gratuito y te voy a dejar el link en el primer comentario. Un pequeño libro para ayudarte a manifestar tu deseo. En este libro he incluido todas estas afirmaciones para que las repitas todos los días y lo uses como una herramienta que te va a ayudar, estoy convencida, a lograr tu manifestación. Te voy a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario. Esto lo puedes descargar completamente gratis. Envíaselo a esa persona que tiene un deseo. Lo he hecho con todo el cariño del mundo y con toda la intención de ayudarte para que, al igual que Dios me ha concedido los deseos de mi corazón, te los conceda a ti también. Así lo declaro, así lo decreto y estoy convencida que así será. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.